Tema que vamos a empezar a ver después de haber visto la llanura del espíritu, andar en el espíritu, el fruto del espíritu. Vamos a empezar con la espiritualidad verdadera. Vamos a empezar a ver lo que es ser un cristiano realmente espiritual, basado en la Biblia y en algunos estudios del seminario, para que vayamos a entender un poquito la práctica, ya más práctico se podría decir, cómo vivir lo que hemos estado estudiando en el último estudio que vimos del fruto del espíritu y el andar en el espíritu, Ajá. y es lo que vamos a centrarnos. Vamos a empezar a hacerla un poquito más despacio las enseñanzas. Voy a repartir versículos a cada uno de ustedes para que tengan ahí lista su Biblia, todos, y cuando yo les pida el versículo que le haya tocado, me lo lea para que vayamos desglosando un poquito, desmenuzando y sin prisas a partir de hoy, de enero, y así irnos despacito, lo que nos tardemos, no importa, lo importante es que se quede, retengamos y empecemos a aplicarlo. Por eso lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, voy a repartir versículos ahorita, antes de empezar a hacer la De oración. acuerdo. Se los voy a repartir desde antes para que pues ya no sea más rápido y no les diga la hora de la hora y en lo que la buscan y eso. Mejor se los digo antes para que ya los tengan preparados ahí y ya después cuando yo los vayan diciendo, ustedes los vayan leyendo. Ok. Entonces vamos a comenzar aquí con el primer versículo que voy a dar para que me lean cuando ya entren en el tema. Es segunda de Pedro 3:18. Ese me lo va a dar el hermano Gavino. Quiero que me lea ese, me va a leer al ratito ese. Segunda de Pedro 3:18. Su esposita Colosenses 2:10. La hermana Rosalía me va a leer segunda de Pedro 1:3. Sí. Unos ven una y luego la otra para que la tengan. Sí. Y su esposita me va a dar Romanos 5:6 al 10. Romanos 5:6 al 10. Y la hermanita segunda de Corintios 12 del 7 al 10. Ok. Segunda de Corintios 12 del 7 al 10. Y bueno, vamos a comenzar entonces haciendo la oración como siempre, hermano Gavino, por favor. Sí. Sí. Adelante, hermanito. Ok. Señor Dios nuestro, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder reunirnos nuevamente después de un año que nos diste por tu gracia, la oportunidad de terminar un año más en este mundo, Señor, pero sabemos que es un año más que nos acercamos a ti, porque cada año que pasa debemos de recordar que es un año menos de vida en esta tierra, y porque debemos de desear, como decía Pablo, Señor, poder estar en tu presencia sabiendo que es lo mejor. Gracias te damos por ello, gracias por todas las bendiciones que nos diste durante este año. Y Padre, ponemos en tus manos este estudio que vamos a iniciar hoy en este nuevo año que nos das la oportunidad de estar aquí reunidos una vez más. Seguimos rogando nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor. Le des a mi hermano Nico también la sabiduría para poder dar este estudio, poder explicarlo de la mejor manera, y a nosotros para poder entenderlo y principalmente para poder ponerlo en práctica, que es lo principal, para que tú seas glorificado en todo lo que hagamos, y todos aquellos que no te conocen, Señor, algún día puedan conocerte a través de nuestro testimonio, y de también, conforme nos des oportunidad, también predicarles de tu palabra, para que ellos puedan venir a tus pies. Te rogamos por todos aquellos hermanos de nuestra sangre, familiares más bien de nuestra sangre que no te conocen, para que si está en tu voluntad, Señor, algún día puedan venir a tus pies como nos trajiste a nosotros. Gracias por ese privilegio, Señor, tan maravilloso de habernos escogido, Señor, para conocerte y para tener el privilegio de la salvación, y algún día, cuando nos llames a tu presencia, poder gozar de estar contigo. Gracias porque podemos
Sabemos ahora que tenemos una esperanza viva, eficaz, de saber que cuando seamos llamados a tu presencia, estaremos gozando en tu presencia. Padre, ponemos en tus manos este tiempo y que todo sea para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. El tema principal, como dije, es la espiritualidad verdadera, la espiritualidad verdadera. Y voy a comenzar haciéndoles una pregunta para que cada uno de nosotros nos empecemos a examinar. ¿Tú sientes que estás creciendo? ¿Sientes que estás creciendo espiritualmente? No sé en qué momento te convertiste, no sé en qué tiempo fue, cuánto tiempo haya pasado, meses, años tal vez. Pero tú sientes que has ido creciendo espiritualmente. La vida física, pues resulta en un crecimiento natural, ¿no? Naces, creces, te vas desarrollando. Y la vida espiritual es igual, o por lo menos debería de ser así. ¿Por qué? Porque si tú no estuvieras creciendo o no estuvieras satisfecho con tu índice de crecimiento espiritual, pues es importante este estudio que vamos a empezar a tomar. Y creo que pues todos de alguna manera nos falta crecer y necesitamos crecer. Siempre se puede crecer más. No puede llegar un momento en que digas, ya estoy satisfecho, ya llegué, porque eso te empieza a hacer sentirte autosuficiente y empiezas a pensar que pues ya no necesitas orar, congregarte, estudiar la Biblia, porque a veces no lo decimos, pero indirectamente al no hacer esas cosas estamos satisfechos con lo que somos, hablando espiritualmente, y ahí es un peligro. Ya hemos visto cómo es andar en el Espíritu y los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, pero ahora hay que aplicarlo. Y ahí es donde entra la espiritualidad verdadera. Es correcto de que Dios desea que todos los creyentes alcancemos la madurez espiritual. A quien le dije 2 de Pedro 3:18, léamelo por favor. Sí. Segunda de Pedro 3:18. Sí. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ok, ahí está diciendo antes bien, creced es una orden, está en imperativo ahí. Está mandando que crezcamos en la gracia y del conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios, a través de ella Dios nos ordena que tenemos que crecer. Entonces, entendiendo eso, es nuestra obligación y también es un privilegio. Cada día podemos progresar en nuestra vida espiritual, siempre se puede más, prosiguiendo en un conocimiento cada vez más pleno a través de la palabra. Un conocimiento más alto, un conocimiento más personal y experimental de Dios y de Cristo. Podemos pasar de la palabra de Dios al Dios que la escribió y entonces a través de ella conociéndolo más de cerca. Es la única manera, no hay otra forma. Sin embargo, muchas personas tienen ideas erradas. Dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque a través del conocimiento que está en la palabra de Dios, tú creces en la gracia. ¿A qué se refiere ahí cuando dice crecer en la gracia? Cuando dice ahí crecer en la gracia, se refiere a todas las herramientas, todo lo que el Dios te ha dado como hijo, hija de Dios, que tú puedes utilizar para crecer, porque todo nos fue dado por gracia, ¿no? Desde la salvación empezó la gracia, nos la dio Dios, y entonces en la gracia viene un paquete, donde vienen muchas cosas, entre ellas están las disciplinas espirituales, la oración, el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, pero también está el don del Espíritu, el fruto del Espíritu, lo que hemos estado estudiando. Por eso les dije que va aunado a lo que hemos estado estudiando, como que sigue la continuación. Pero para eso pues tenemos que tener conocimiento de nuestro Señor y Salvador, y ese conocimiento, la única forma de que lo puedas tú obtener pues es a través de la palabra de Dios. Lo conoces
más lo amas, más lo entiendes, por decirlo así, y más quieres ser como Él. Da de gracia lo que te dio de gracia, ¿no? Por eso te pareces más a Él. Vamos a ver más adelante en uno de los estudios qué es la gloria de Dios. Y eso nos va a ayudar a entender un poquito más la gracia de Dios. Pero vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, Okay. sí, cuando quieran hacer una pregunta o algún comentario, igual, eso se me pasó, también lo pueden hacer, ¿eh? Levanten su manita y pueden comentar o preguntar en el momento, para que sea un poquito, para que no se queden con ninguna duda y todo vaya poco a poco. Como dije, no importa lo que nos tardemos, vamos a ir así paso a paso. Hay algunas cosas que sí les voy a decir, no sé, déjenme lo investigo, porque pues también estoy aprendiendo, estoy Claro, aprendiendo, ¿no? sí, lo entiendo, hermanito. Vamos a ver que el crecimiento espiritual, primero tenemos que entender que no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Yo te voy a explicar eso. ¿Por qué? Porque posicionalmente nosotros somos santos en el momento de que eres salvo. ¿Sí? Posicionalmente hablando, automáticamente le imputa su justicia, te viste de su justicia en el momento de que tú eres salvo. Y entonces, Dios nos ve a través de ¿quién? A través de Jesús. A través de Jesús. Entonces, como si fuéramos perfectos. Ahí va, ¿a quién le di Colosenses 2.10? Que me lo lea. Colosenses 2.10. Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ok, entonces estamos completos en Él. ¿Por qué? Pues porque en Él, ante Dios, no nos hace falta nada de justicia, de santidad. Ante Dios estamos, el nuevo nacimiento, el nuevo ser que somos, podemos, la salvación solamente falta que el cuerpo sea glorificado para que también pueda él entrar, pero en Cristo estamos completos, como dice Colosenses 2.10 que acaban de leer, y entonces Dios nos ve a través de su Hijo. Y también segunda de Pedro 1.3, la hermana Rosalía, por favor, segunda de Pedro 1.3. Ok, ahí ese es otro versículo que nos muestra que estamos completos en Cristo. Todas las cosas conducen a la vida de la piedad, refiriéndose a todo lo necesario para ser salvo. Porque tú no puedes, la única manera de que te puedas alcanzar la salvación es a través del fruto de la obra de Cristo, y que Él te imputó su justicia, te vistió de su justicia, y por lo tanto tienes todo lo que te lleva a la vida y a vivir una vida de piedad. Y también somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17. A quien se lo di, yo voy diciendo la cita y que se lo haya dado, ese léamelo. Ok, lo leo. Segunda de Corintios 5:17. Perdón, hermanita, fue 5:17 dice, Ajá. de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ok, con estos versículos que ustedes me están leyendo, estamos viendo que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Estamos viendo la posición en Cristo aquí en estos versículos. O sea que en Cristo estamos bien. Posicionalmente hablando, somos perfectos. Dios nos ve a través de su Hijo. Pero estamos hablando del crecimiento espiritual también. Es importante que entendamos que tampoco tiene nada que ver con el favor de Dios. Porque Dios ya no nos ama a la medida en que nos hacemos más espirituales, porque a veces llegamos a pensar de que pues voy a hacer tal cosa para que Dios me ame más o para quedar mejor con Dios, pero no tiene nada que ver con eso, porque Dios ya te ama. En el momento que te salvó, ya no te puede amar más. Él te amó todo lo necesario. A veces nosotros como padres amenazamos a nuestros hijos. ¿Cómo le decimos? Bueno, en algún caso nos ha ocurrido o hemos escuchado a alguien que dice, si usted hace esto, Dios te va a querer más, hijo. Si tú te portas de esa manera, Dios te va a querer más. Eso es ridículo, porque el amor de Dios no es condicionado. No es de que tú hagas algo en tus fuerzas para que Él te ame. O tu comportamiento. Acuérdense, todo fue a través de la obra de Cristo. El arrepentimiento, la fe y el aceptar a Jesús como Señor y Salvador, que Jesús cumplió todo.
no es algo que esté condicionado o tu comportamiento, pero ahorita vamos a ver más cosas sobre esto. Cuando aún éramos débiles, dice que aquí le di Romanos 5, 6, 10. Romanos 5, 6, 10. Ciertamente, Ya ven que está diciendo ahí que el hombre no tuvo que hacer nada, porque todavía ni siquiera antes de la salvación éramos separados de Cristo, separados de Dios, pero Él murió siendo pecadores, dice ahí. O sea, por eso es que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el favor de Dios, porque no dependió de nosotros. Nosotros hicimos alguna cosa meritoria que dependiera de nosotros, sino que éramos enemigos de Dios y aún así Él nos amó, como acaba de ver Romanos 5, 6, 10. Ahora, Dios probó su amor por cada uno de nosotros, enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados. O sea que Dios ya no nos ama solo porque crecemos después de que eres salvo. Él ya te amó desde antes de la fundación del mundo, si nos vamos más atrás. Y Él te ama. Y su amor es completo. Entonces ahí entendemos ya también que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el favor de Dios, que hace las cosas para ganar más amor o más favor de Dios. El otro, el que dije, el anterior, es que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con tu posición en Cristo, porque en Cristo ya eres perfecto. Estamos entendiendo primero qué es lo que no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual y después vamos a ver lo que tiene que ver. Otro punto importante, el crecimiento espiritual nada tiene que ver con el tiempo, hermanos. Es otra cosa bien importante, porque a veces, no, ya el hermano o la hermana lleva 50 años, no, ya estar bien crecida espiritualmente. Y no tiene nada que ver el tiempo. Puedes tener los años que tengas y seguir siendo un niño espiritual o una niña espiritual. El crecimiento no se mide por el calendario. Como dije, tienes 10, 5, 20, 30 y a veces te acercas a esa persona porque te fías por los años y resulta que el consejo que te da o lo que te dice está fuera de lugar completamente, porque es un bebé espiritual y está igual o peor que tú. Por eso el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo. La revista, por dar un ejemplo, la revista Equipo hizo un reportaje allá en Estados Unidos sobre una investigación realizada entre universitarios que frecuentaron la escuela dominical durante muchos años, dice MacArthur. De acuerdo con ellos, fíjense lo que decían los estudiantes universitarios que iban a la escuela dominical durante muchos años. Y les dijeron, ¿qué es Sodoma y Gomorra para ustedes? Y ellos contestaron que Sodoma y Gomorra eran amantes. Eso dijeron. Los evangelios fueron escritos por Mateo, Marcos y dijeron por Lutero y por Juan. Eva, decían, fue creada de una manzana. Y Jezabel era la esposa del rey Acaz. O sea, todo lo contestaron mal. No sabían. Tal vez hay personas, hoy tú le puedes preguntar a alguien, a ver, dime qué es la justificación. Y lleva 20, 15, 20 años y no sabe qué es la justificación. ¿Qué es la redención? No, tampoco sabe qué es la redención. La santificación no saben. La glorificación no saben. El nuevo nacimiento no saben. La propiciación no saben. La expiación. ¿Qué diferencia hay entre la expiación y la propiciación? No saben. Por dar un ejemplo de hoy día. Entonces, ahora, hay otras personas jubiladas que respondieron de manera aún peor. O sea, no eran como los jóvenes que fueron por años a la escuela dominical. Hay otros que ya se habían jubilado, disque jubilado, y respondieron todavía peor que ellos. Con esto en mente, entendemos que el crecimiento espiritual nada tiene que ver con el tiempo. Pero hay otra cosa importante también. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con el conocimiento. Una persona puede conocer muchos hechos de la Biblia. Tiene mucha información de la Biblia. Pero ojo, eso no es que tenga madurez espiritual esa persona. Porque sabe mucho. Y cada que platica saca versículos y versículos. Pero pero nada más sabe mucho intelectualmente. Y fíjense, a no ser que el conocimiento resulte en conformidad con Cristo, o sea que cada día te pareces más a Cristo porque aplicas, entre más sabes, más aplicas.
Ese conocimiento que tú tienes de la Biblia es inútil, no sirve de nada. Es como una persona que tiene conocimiento de muchas dietas, ¿verdad? Quiere adelgazar. Pues el conocimiento que sepa de todas las recetas que hay en el mundo no le va a adelgazar. Tiene que empezar a comer de acuerdo a lo que está leyendo ahí. Para tener valor, para que el conocimiento de nosotros que estamos aprendiendo a lo largo de estos estudios, que es el propósito de que seamos hacedores, pero para que tenga el valor, ese conocimiento, hermanos, tiene que transformar tu vida y mi vida. Cada día tiene que ser transformado. El crecimiento espiritual también, otro punto importante. Ya vimos que no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene nada que ver los últimos que dije, con el conocimiento, con la voluntad de Dios, los que hemos estado hablando. Pero también otro, el conocimiento espiritual no tiene nada que ver con la actividad, con el servicio que hagas en la iglesia. Puedes tener 20 servicios si tú quieres en la iglesia. Eso no te da espiritualidad, no te da madurez tampoco. Algunas personas piensan que creyentes maduros son aquellos que están siempre ocupados haciendo cosas en la iglesia para el Señor según. Pero la ocupación en el trabajo de la iglesia no resulta en madurez cristiana tampoco, ni la sustituye, así como ninguna de las otras cosas que les he dicho, hermanos. Y es el error que muchos cristianos piensan y creen. Voy a servir esto, voy a estar allá y allá, para que me vean y vean que yo estoy en todos lados y qué maduro soy. No es cierto. Puede hasta ser incluso el que tú sirvas mucho un obstáculo a lo que realmente es vital e importante en la vida del creyente, hermanos. Se te puede convertir en un obstáculo. Más adelante vamos a ver, en Mateo, por ejemplo, lo vamos a analizar más adelante, por eso no les di la cita. Allá vamos a leer sobre un grupo que clamará por aceptación a la parte de Cristo basada en las obras maravillosas que él hacía. Pero él los lanzará fuera. ¿Se acuerdan que dice la Biblia, nosotros predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios, etcétera? Y él le dice, apartaos de mí, yo jamás los he conocido. Entonces con esto entendemos que ocupación no resulta en salvación. Ni el tiempo que lleves, ni el conocimiento que lleves, sino la práctica de ese conocimiento. La práctica de ese conocimiento es lo que te lleva a realmente, ¿no? Ahora, el crecimiento espiritual también, otro punto importante, nada tiene que ver con prosperidad, porque otro error que muchos cristianos piensan, porque algunos dicen, vea solo cómo Dios me ha bendecido, tengo mucho trabajo, tengo dinero, mi casa está cada vez mejor, tengo un buen coche, tengo un empleo seguro. Dios me ha bendecido porque yo le he honrado. Ten cuidado, no acredites en eso a Dios, Dios pudo haber permitido que usted tuviera éxito, o hasta usted aún pudo haber forzado la situación, porque te enfocaste más en eso que en las cosas de Dios, y pues sí, pues estás logrando cosas. Estás teniendo dinero, estás teniendo cosas porque estás centrado en el trabajo o en todas esas cosas que te producen trabajo. Por eso lo forzaste. Pero fíjense, la situación, tú la forzaste, pero eso no es señal de crecimiento espiritual tampoco. Porque si no, entonces ¿cómo hubiera estado Pablo? ¿Cómo hubiera nacido Jesús? Y ellos, vean por ejemplo, 2 Corintios 12, 7, 10. Al que se lo di, 2 Corintios 12, 7, 10. Creo que se lo di a la hermana Rosalía. Sí. Ya lo estoy leyendo, perdón, no me vi. Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Fíjense, se dan cuenta, en contraste a lo que estamos diciendo, que no, la prosperidad económica no tiene nada que ver con la madurez espiritual o con el crecimiento espiritual. Pablo, él pasó por muchas situaciones muy difíciles, lo cual los falsos maestros ahí en esa carta estaban utilizando para decir que él andaba en pecado y que andaba engañando, por eso Dios lo castigaba de esa manera y por eso vivía de esa manera. Pero obviamente pues sabemos que no, él sufría por la justicia, por el Señor, estaba viviendo así. Es un ejemplo donde el dinero, la prosperidad económica, no lo acredites, que por eso eres un cristiano espiritual, un cristiano maduro. Ahora, ¿cuál es la definición del crecimiento espiritual? Bueno, la voy a dar un poco simple. Es la práctica aliada a la posición. La práctica aliada a la posición. ¿Qué le estoy diciendo aquí? O sea, ya vi que tu posición como cristiano, eres santo, eres perfecto, pero ahora tiene que haber práctica. Dios te va llenando, te va a través de la Biblia, como dice Pedro, dice que tenemos que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas. Y tiene que ser ese conocimiento práctico en tu vida, tiene que ser parte de ti. Entonces, Dios quiere que nosotros reflejemos esa posición que tenemos en Cristo como perfectos, porque Él nos mira a través de Cristo. Quiere que la reflejemos en una experiencia progresiva, que vayamos cada vez creciendo más. Por eso pregunté al principio, ¿has crecido tú? ¿Sientes que has crecido realmente? Y ya vimos en qué no tienes que fijarte para pensar que has crecido. Es lo que por eso he explicado primero eso. Puede ser llamado por el nombre que quisiera. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se dice el crecimiento espiritual en otra manera. Hermana Ivonne, búscame 1 Timoteo 6:11, por favor. 1 Timoteo 6:11. Hermana Chuy, Romanos 12:2. Romanos 12:2, hermana Chuy. Hermano Gavino, otra vez 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Tu esposita, Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. Y hermana Rosalía, Colosenses 2:7. Okay. Colosenses 2:7. Entonces, léame primero 1 Timoteo 6:11. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ok, ahí está el primer ejemplo de cómo se puede decir de otra manera la posición que tiene que ser transformada en una experiencia progresiva. Seguir la justicia, dice ahí la palabra clave. Que siga la justicia. Y luego Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo eso que estamos viendo ahí, la palabra es transformado. La otra es seguir la justicia, aquí se transformado, y todos son sinónimos de que tienes que crecer, tienes que seguir la piedad, la santificación, y ese es un mandamiento. Ya hablando de lo práctico, ¿no? Ya vimos que posicionalmente ya no hay nada que hacer, pero la práctica sí tenemos mucho que hacer. Y luego 2 Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí la palabra clave es perfeccionar la santidad. Digamos, la posicional la tienes que ir perfeccionando a lo largo de la práctica, como siendo transformado y seguir la justicia, que son las otras que vimos atrás. Y luego Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí la palabra igual, sinónimo de lo demás que estamos viendo, es proseguir para el blanco, que es Jesús. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos viendo una experiencia progresiva. Y Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí es ser edificado y confirmado en la fe. Aquí la fe no significa la fe salvadora, sino la doctrina, a la sana doctrina. Edificado y confirmado en tu vida, en la práctica. Entonces, todo esto que estamos viendo que son sinónimos del crecimiento espiritual, de la santificación progresiva, es el blanco de todos nosotros, o debería de ser el blanco de todo creyente. Ahora, hay que entender que el crecimiento espiritual no es místico, hermanos. Porque a veces, ¿en qué sentido digo esto? Porque a veces decimos, oye hermano, ora por mí para que Dios me fortalezca, ¿no? Para que Dios me dé paz, para que Dios me dé contentamiento en esta situación. Hermanos, no va a ocurrir eso nada más porque las personas oren por ti. Tú tienes que andar así como lo estamos viendo aquí, esforzándote diligentemente en esto, en el conocimiento de la palabra, para que obedezcas cada vez más, y la palabra es la que te consuela, te fortalece y te enseña el contentamiento. A veces queremos brincarnos, porque esto requiere disciplina y requiere un compromiso con Dios. Pero como no estamos tan atareados, tan ocupados, se nos hace más fácil andar pidiendo que oren por nosotros para que, por arte de magia, Dios haga las cosas. No se puede, hermanos. Ahora, también el crecimiento espiritual no es algo sentimental nada más. Que, ay, es que yo quiero, quieres y todo sentimentalmente tú quisieras muchas cosas, pero no hacemos nada. Sí. Tampoco es psicológico o resultado de trucos secretos, porque hay unos que enseñan ese tipo de cosas. No viene así el crecimiento espiritual. ¿Cómo viene el crecimiento espiritual? No hay atajos. Viene a través de la comprensión y de la práctica de principios dados por la palabra. Lo voy a repetir. Viene a través de la comprensión y de la práctica. Porque lo comprendes y luego tienes que practicarlo. ¿Qué practicas? Los principios dados por la palabra de Dios. No hay atajos, porque esto se requiere años. Y se requiere diligentemente estar todo el día, todos los días estudiando la palabra. No hay otra manera. Entre más estés expuesto a la palabra de Dios, entre más entiendas la palabra de Dios y más la apliques, más vas a crecer, más vas a ser fortalecido, consolado, lleno de paz y de gozo. Sus bendiciones son un depositario divino fácilmente abierto por una serie de llaves muy especiales. Por ejemplo, estas llaves son el tema que estamos viendo aquí. Unas llaves que tú te tienes a la mano y que tienes que utilizar para que puedas madurar y para que puedas ser un cristiano verdaderamente espiritual. En el inicio que comenzamos esto ya hemos llamado unas llaves, ¿no? Pero dice MacArthur, mientras él examinaba su crecimiento espiritual, el asunto de la madurez, él entendía que no era necesario nada más saber un poco de la palabra de Dios o estar nada más un poco en la palabra de Dios ahí de vez en cuando, sino era estar constantemente meditando en ella y para hacer como obedecer a la palabra de Dios, a Dios. Una de las declaraciones que la Biblia hace de sí misma es que la palabra de Dios está viva, y vamos a entender eso. Primera de Pedro 1:23, hermano Gavino, Primera de Pedro 1:23. Tu esposita Filipenses 2:16. Filipenses 2:16. Y Chuy, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y vamos a ver en qué donde dice que la Biblia está viva. Primera de Pedro 1:23. Ok. Dice, siendo renacidos, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí es Primera de Pedro 1:23 dice que somos regenerados
sea, Dios nos da vida de una semilla, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, porque el Evangelio viene de Dios, de arriba. ¿Mediante qué? Él nos hace nacer, salva a las personas mediante la palabra de Dios, empezando por el Evangelio. Y Pablo se refiere a la Biblia como la palabra de la vida, Filipenses 2:16. Filipenses 2:16. La palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora ya entendemos por qué él dice la palabra de vida, porque es la que da vida en abundancia. Hay una transformación, te da un nuevo nacimiento, y entonces tú no vives como vivías antes, estabas muerto en delitos y pecados, ahora vives. Por eso es que la palabra está viva, es lo que estamos viendo aquí ahorita, que es importante también entenderlo. Hebreos 4:12. De Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguna vez ustedes han estado escudriñando la palabra? Y resulta que la palabra es la que te escudriña a ti, porque te muestra realmente quién eres. Está viva. Ahora nos podemos preguntar, ¿pero cómo la palabra de Dios puede estar viva? Ustedes agarran su Biblia y no hace nada, la dejan en la mesa y ¿qué hace? Pues ahí se queda, ¿no? ¿Será que las páginas son vivas? ¿La tinta o el cuero? Bueno, para entender esto veamos lo que no está vivo, o mejor aquello que está muriendo. Las cosas en nuestro mundo están muertas, están muriendo. Tú puedes ver corrupción, destrucción, hay mucha decadencia. Todo eso es lo que te rodea y nos rodea todos los días. La muerte por todos lados reina en este mundo. El mundo no es nada más que un inmenso cementerio con todos caminando hacia el fin. Las personas suelen decir muchas de las veces, estoy gozando la vida. Esto es vivir, dice, ¿no? Esas frases alguna vez las han escuchado, pero en la realidad están decayendo cada día que pasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo y su gloria se marchitan y secan como la hierba. Primera de Pedro 1:24. Ok. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ok. Entonces todo pasa. Todo es vanidad, dice Eclesiastés. Por lo tanto, en contraste con todo lo que está muriendo, todo lo que reina en el mundo, la Biblia es inagotable, es inextinguible y generadora de vida. El sistema mortal del mundo no la va a poder alcanzar ni la puede alcanzar. No consigue un hogar su validez. Todas sus filosofías, todo lo que te enseñan, lo único que hacen es que deterioran su realidad. Están destruyendo la verdad porque no, la rechazan, etcétera, ¿no? La Biblia está viva. De entrada podemos entender con esto que la Biblia está viva en sí misma, a través de estos tres textos que les acabo de mencionar. Ahora, en cualquier generación y época, toda persona que lee la Biblia siempre va a encontrar vida y vigor ahí, y fortaleza. Y toda persona que no la lea, estoy hablando de creyentes, que son bien débiles. ¿Por qué viene la debilidad? La Biblia dice que tienes que desear la leche espiritual para que crezcas, como un niño. Si un niño de físico está enfermo y no crece, es porque no está comiendo bien, algo hay un problema de salud ahí. Lo mismo pasa en lo espiritual, hermanos. Y con oraciones sí está bien que oremos, porque la Biblia dice que oremos unos por otros, pero hay que orar para que Dios nos dé el querer como el hacer, y que nosotros realmente deseemos la leche y que realmente estemos y queramos conocer a Dios a través de ella todo el tiempo. Es el mejor tiempo que tú puedes invertir en la vida. No es un tiempo perdido, porque te va a dar vida, vigor, fortaleza, y te va a llevar a entender muchas cosas que te van a llevar a la práctica sobre la soberanía de Dios, sobre el amor de Dios, etc.
Algunos años atrás, MacArthur dice, pensaba que si leía un libro de la Biblia todos los días por 30 días seguidos, conocería muy bien el contenido del libro. Comencé con Primera de Juan, después leí Colosenses. Pero en el fin de los 30 días descubrí que aún había cosas que yo no sabía acerca de cada uno de estos libros. Y así resolví continuar por más un mes. ¿Sabes una cosa? Estos libros, ya después de 50 años, que llevan el ministerio más, aún contienen misterios que no he penetrado. Cada vez que lo leo, me quedo deslumbrado ante la novedad. ¿Se dan cuenta? Y alguien que está constantemente. Ahora imagínense a alguien que es indiferente y que casi no come el alimento espiritual para crecer, para madurar. Y luego nos preguntamos por qué vivo así o por qué soy así. Otra razón por la cual decimos que la Biblia vive es porque es debido a su actualidad. Si todos ustedes ya han ojeado en algún momento de su vida, han ojeado los libros de su escuela, ¿no? Y la mayoría ya están desactualizados. Porque la ciencia continúa haciendo nuevos descubrimientos y nuevos libros son producidos. Sin embargo, la Biblia jamás se hace vieja. Por eso es que está viva. Los principios que están en la Biblia aplican para todos los tiempos pasados, presentes y los futuros que vengan. Nunca se descontinúa. Otra forma por la cual la Biblia vive es que ella discierne los corazones. Como ya leímos Hebreos 4:12, que es una espada de dos filos que discierne los pensamientos y los propósitos del corazón. Ella es la que nos discierne a nosotros, no nosotros a ella. La Biblia revela exactamente lo que eres, lo que soy. Porque a veces decimos una cosa de nosotros mismos, pero si vamos al espejo de la Biblia, todos salimos mal. Y por eso aquellos que desean permanecer en el error, hermanos, ¿qué creen? Son los que no la leen. No les interesa estudiar la Biblia, meditar en ella, profundizar en ella. Porque la Biblia te descubre. Y no estoy hablando precisamente de incrédulos, que es lo normal. Tristemente hablo de creyentes, profesantes. Estas son algunas de las razones por las cuales decimos que la palabra de Dios es viva y está viva en sí misma, las que acabamos de ver. Otro punto importante es que la Biblia transmite vida. La Biblia transmite vida. El mayor poder de cualquier organismo vivo es la capacidad de reproducirse. Por ejemplo, nuestros pensamientos y palabras son incapaces de eso. Porque podríamos hablar todo el día sin que tú produzcas vida espiritual a nadie, ni en nada. Pero la palabra de Dios sí está viva y sí reproduce viva. Ivonne, léeme Santiago 1:18, por favor. Santiago 1:18. Voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Se dan cuenta que pues según su querer, dice ahí, parafraseando un poquito, según su querer, dice ahí, Él nos generó por la palabra de la verdad. Nos dio vida. Todos nosotros en algún momento nos tuvimos que predicar el Evangelio y fue el que, a través de la palabra, que nos dio la vida. La palabra de Dios es la que hace eso. Porque el Espíritu Santo es la que la utiliza para producir un nuevo nacimiento. Entonces la única forma de hacerse hijos de Dios ser generados por la palabra, no hay otra. No hay otra forma, no hay manera. Si tú quieres que alguien sea salvo, tienes que hablar la palabra, empezando por el Evangelio. Tu testimonio, tu vida, no, tus consejos, en tu opinión, no sirven para eso. La semilla de nueva vida la da la palabra. Si consideramos la parábola del sembrador en Lucas, ahí en el 8º capítulo de Lucas, que la palabra de Dios es la semilla esparcida por el mundo, la que se cae al lado del camino es inmediatamente arrebatada por el diablo para que las personas no crean y sean salvas. ¿Cuál es el único ingrediente en el cual las personas necesitan creer para la salvación? El único ingrediente es la palabra, porque ella transmite vida.
Otra prueba de que la palabra es esencial para el proceso de regeneración puede ser demostrada a través de Juan 6:63. Hermano Gavino, por favor, Juan 6:63. Okay, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es lo que vivifica. El Espíritu Santo usa la palabra. Las palabras que hablaba Jesús eran palabra de Dios, por lo tanto eran vida. El Espíritu de Dios se utiliza de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para producir vida. Otra cosa importante, porque acuérdense, el tema principal aquí es que el crecimiento espiritual y hemos llegado a la conclusión de que la única manera de que crezcamos es la palabra, y estamos viendo los sentidos en que la palabra de Dios está viva y te beneficia que estés en la palabra. Otro punto importante es que la Biblia sostiene la vida espiritual, hermanos. Eso es lo que a veces nos olvida. La Biblia sostiene la vida espiritual. Así como la vida física, que te exige que te alimentes, la palabra de Dios es ese alimento, hermanos. Y si Dios te dio un nuevo nacimiento, una nueva criatura, que antes no anhelaba la palabra, era indiferente a la palabra, rechazaba la palabra, ahora ama la palabra, desea la palabra, anhela la palabra, porque sabes que es tu alimento. Esa nueva vida es su alimento. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ustedes en algún momento han visto un niño cuando nace y lo primero que le muestras en la teta de la mamá, cómo hace su cara de desesperación, porque quiere comer, tiene mucha hambre. Pues al menos así debería de ser el creyente cuando hay un nuevo nacimiento. Si es un nuevo nacimiento verdadero, eso debería de ser. No debería de ser que vamos a estudiar la Biblia, pues por compromiso, porque ya que, y ahí estamos aburriéndonos o escuchando la palabra y pensando en otras cosas o distrayéndonos. Ahí hay un problema, porque deberíamos de anhelarla. Cuando nosotros bebemos, cuando eras un bebé, ¿qué hacen los bebés? Pues lo único que beben es leche. Ya después con el tiempo le vas dando más alimento, más sólido para que crezca, ¿no? Así mismo en el creyente. A fin de usted cuenta, nosotros ya probamos al Señor que es bondadoso. ¿Cuándo? Cuando nos salvó. Probamos su gracia, su misericordia, su bondad. Su bondad. Y ahí lo probamos y nos gustó, ¿verdad? ¿Y acaso será que ese sabor no continuará dulce cuando comienzas a experimentar la palabra de Dios? Pues claro que sí. Y hasta debería de ser más y más y más. En otras palabras, si nosotros o tú ya nos despojamos de la carne del mundo, y si ya vimos que la palabra de Dios puede vivificarnos, nos puede dar vida, nos puede sostener, nos puede transformar, nos puede fortalecer, entonces hay que desearla. Porque es como ver un platillo que sabes que tiene muchos nutrientes y decir, pues está bien, pero ahí está. Y nunca te lo comes. Y tú sabes que necesitas nutriente. Es lo mismo que a veces hacemos como creyentes. Ya sabes y lo entiendes esto. No, sí, pues sí, yo sé que la Biblia me transforma, me da, pero ¿y luego? ¿Por qué no la deseas? ¿Por qué no la meditas? ¿Por qué no la obedeces? Nosotros experimentamos la palabra en el momento de la salvación. Pues ahora alimentémonos de ella. Muchos creyentes no desean ardientemente la palabra de Dios. Tristemente lo digo. Hay otras prioridades. Excusas, muchísimas, para no desear la palabra. Y como resultado, ¿cómo están? Delgados y completamente desnutridos. Y tristemente andan pide y pide que oren por ellos. Ora por mí, ora por mí. Es que ora esto. Pues no saben, Dios está tratando contigo para que te des cuenta de lo que estás haciendo mal y corrijas. Porque tú tienes responsabilidades, tienes compromiso con Dios. Para que obtengas esas bendiciones tú tienes que ser diligente. Primero, con el estudio de la palabra de Dios. Hay otros lugares en la Biblia que habla de sí misma como sostén. Jeremías 15:16, la hermana Rosalía. Jeremías 15:16.
Sí, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Viste? Jeremías era un hombre espiritualmente maduro. Ahí se ve. Él se deleitaba con las palabras que eran gozo, la palabra de Dios. No era una carga. No era pues, mis tiempos muertos, a ver si lo hago. No, era la prioridad en su corazón, la amaba. Y Pablo recuerda la misma cosa a Timoteo. Primera de Timoteo 4:6, Chuy. Primera de Timoteo 4:6. 4:6, ¿verdad? Ajá. Primera de Timoteo. Exacto. 4:6, no. Primera de Timoteo 4:6, no. Un neófito a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí está otro ejemplo, que lo que estamos viendo, como vimos en Jeremías 15:16, le está mandando a Timoteo a que les dé de comer, porque desafortunadamente hay quienes llevan mucho tiempo y son niños que tienes que darles, porque solitos no comen. Así como un bebé tienes que darle, a veces les das y te lo avienta. Y tú le tienes que dar a fuerzas porque si no se va a enfermar. Y desafortunadamente, que no debería de ser así, como dice otra parte de la Biblia, habiendo sido maestros ya, tener necesidad de que se les vuelva a dar los primeros rudimentos. El alimento del creyente, entonces, entendiendo todo lo que hemos estado aprendiendo sobre cómo ser maduros espiritualmente, es la palabra de Dios. Necesitamos de ella como un bebé necesita la leche, pero necesitamos también crecer para que finalmente pues, podamos comer carne, porque hay partes de la Biblia que son más complicados de digerir, hermanos. Y si no estás instruyendo, ejercitándote tu mente, escudriñando la palabra, pues vas a llegar a esos momentos y dices, es que no entendí nada. Es normal, pero entre más la ejercites, vas a ir viendo como cada vez más claro, y el panorama lo vas a ver más completo, pero eso se requiere disciplina y se requiere compromiso con la palabra, no con el maestro, con el pastor, con la palabra de Dios, tú y Dios. Y para terminar este estudio, una cuarta razón por la cual decimos que la palabra de Dios vive es que ella transforma nuestra vida. Hermano Gavino, Efesios 4:23. Y tu esposita, Romanos 12:2, ya lo vimos. Nada más Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya ven, se dan cuenta por qué son mandamientos ahí tan imperativo también. Y así como Romanos 12:12, que renovad vuestro entendimiento, que no te amoldes al mundo. Y la única manera es esta, porque cuando somos salvos traemos arrastrando muchas actitudes, muchas formas de comportarnos. Y la única manera de renovar, de sacar eso y meter la palabra es eso, estando expuesto a la palabra para que te renueve. El apóstol dice que la renovación de nuestras mentes es algo que debe ocurrir para que seamos transformados. Por eso les digo que no hay atajos. La oración es muy importante, no he dicho que no, importantísima, pero debe de estar unada a la palabra. Biblia y oración y Biblia. No pueden estar separados. Sabemos también que no somos perfectos. Cuando tú te hiciste cristiano, no eres perfecto. Porque hay personas que ya eres cristiano y ya vas a ser perfecto. No. El Espíritu Santo aún tiene mucho que hacer para moldarnos conforme a la imagen de Cristo. Pero Él usa la palabra, hermanos. No es algo místico ni sentimental de que lo quieras. Tienes que estar en la palabra. Aún después que entramos en la familia de Dios, ya siendo creyentes, la vieja mente, como dije hace rato, trae hábitos. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Pues hábitos de preocupación egoísta. Nada más piensas en ti, y pides para ti. Traemos hambre de emociones y queremos sentir emociones por todas partes, ¿no? Viene con esa mente, vieja mente, trae esos hábitos y trae deseos de agitación, su imaginación y apetitos para las cosas erradas de la vida. Y quieres llegar a Cristo y quieres seguir siendo lo mismo. No se puede. Por eso están esos mandamientos.
Todo eso tiene que ser retirado por la palabra. No hay otra manera. La palabra es la única. Todo el mundo desea ser más consagrado a Cristo, ser todo lo que Dios desea que seamos. Si eres creyente, pues, y a unos los incrédulos, pues quisieran eso, pero no, ¿qué están haciendo para hacerlo? Ya estamos encontrando aquí cuál es la clave. Es que quiero dejar de sufrir así, que de ser preocupón, de ser tan chismoso, tan mentiroso. Quiero dejar de ser así. Bueno, ¿qué estás haciendo para remediarlo? ¿Nada más reconociendo que eres eso? ¿O orando a Dios para que te lo quite? No, hermanos, la palabra aquí lo estamos viendo claramente. Luchamos y nos cuestionamos cómo conseguir mayor consagración muchas veces. Hacemos nuestras entregas, nuestros votos por Cristo y asimismo continuamos dando vueltas y más vueltas, procurando siempre hacer algo más. Pero hoy, en el siguiente estudio, vamos a ver y les voy a presentar la cosa más bella que se puedan imaginar. ¿Alguien le di 2 Corintios 3:14? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Está hablando de los judíos que cada sábado leen la Biblia, pero no entienden nada porque rechazan el Nuevo Testamento. Se quedan con la ley, con el Torah, y pues está incompleto, se podrá decir, porque el cumplimiento del Antiguo es el Nuevo. Y por eso ellos pues siguen nublados, su mente está borrosa. Pero ellos pues por ese motivo, porque lo rechazan. Pero un cristiano que tiene la Biblia completa y que acepta toda la Biblia. Entonces, en esa 2 Corintios 3:14... da la respuesta para vidas que desean ser transformadas. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente estudio, si Dios nos lo permite. Vamos a hablar un poquito de Israel. ¿Sale? Entonces aquí vamos a terminar este estudio. Y vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das nuevamente de ser confrontados con tu palabra. Te pedimos perdón porque tú nos conoces a cada uno de nosotros y sabes lo que anhelamos y lo que no hemos anhelado tu palabra. Escudriñarlo, meditarla. A veces deseamos muchas cosas, pero queremos brincarnos esto, la palabra, y eso es imposible, no hay atajos. Perdónanos porque a veces por nuestra comodidad o porque pensamos que es tiempo perdido y que no estuviéramos haciendo otras cosas que tal vez son prioridad para nosotros, y a veces nada más estamos en la iglesia o servimos en la iglesia o estudiamos la palabra solo por compromiso o por cumplir. Y hemos olvidado nuestro primer amor. Ayúdanos, reviva ese fuego en nosotros para que se aplique en nuestra vida práctica lo que dice Pedro, que deseemos como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque es la única manera de que crezcamos y de que maduremos y que dejemos de sufrir en el aspecto de nuestros pecados y de nuestras emociones que a veces nos llevan a creer que de la mejor manera, entre menos compromiso, entre menos salirnos de nuestra zona de confort, mejor. Y eso le estamos cerrados, porque solitos nos estamos poniendo el pie. Ayúdanos a que de aquí en adelante cada vez más nos gocemos en tu palabra, para conocerte, para entenderte y para obedecerte, para que seamos maduros todos como grupo de alabanza, y cada que sirvamos ahí cuando estemos cantando, tú te deleites en nosotros, porque todos andamos en este mismo sentir, andando en el Espíritu Santo, desplegando a todo lo que da el fruto del Espíritu, como lo hemos visto anteriormente. Despídenos en tu paz y cada uno descanse tranquilo. Si tú lo permites, podernos ver el domingo y después la próxima semana para continuar con este estudio tan rico que nos permites tener. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.